Pero de todas maneras, muy buenos días para todos, para todos, para todos. Qué bueno que ya hoy vamos a comenzar esta unidad curricular extraordinaria como es Teoría de las Ciencias Humanas. Una unidad curricular que vamos a tener para tantos elementos que están dentro de cada uno de nosotros. Y por supuesto, en cada uno de ustedes como doctores, como doctoras, en humanidades, mención, educación. Teoría de las ciencias humanas me da algunas características o quizás me ayuda a identificar como persona, como ser humano, como individuo, como ente social, como una forma de vida dentro de esos procesos sociales y de igual manera dentro de los procesos educativos. En este nivel doctoral, en este nivel doctoral, ustedes en esa formación última, quinto nivel, doctorado, están así como muy dispuestos a la investigación, a la búsqueda, a la interpretación, porque es unas también o muchas características que debe tener el doctor en humanidades, mención, educación. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento y ESIP, que les ofrece a ustedes este doctorado. Bienvenidos, bienvenidos a la historia mágica de la evolución del hombre como seres sociales y seres humanos. Las ciencias sociales debemos establecerla aplicado. Teoría de las ciencias humanas, yo sé que les va a gustar, es a uno de nosotros, es analizar, es aplicar teorías básicas de las ciencias humanas y que fundamentan el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de la educación, del conocimiento y de todas las opciones que mensaje. Cuando nosotros hablamos de educación y hablamos de ciencias humanas, de experiencia, de socialización y de trayectoria que podemos tener y que algunos pensadores, algunos autores también han. Bueno, mi nombre es Lira. Para aquellos que no me conocen, me presento. Le habla la doctora Lira en literatura, una especialización en currículo, una maestría en planificación, abogado. La la teoría, Fabián, por favor, cierra teléfono. La teoría de las ciencias vamos a tomar en cuenta. Fabián Álvarez, por favor, sigo. Gracias, Fabián. La teoría de las ciencias humanas, la primera unidad a desarrollar es las ciencias sociales como concepto. Tomen nota, por favor. Evolución y contenido. Vamos a desarrollar básicas y contemporáneas. Señor, buenas tardes, disculpe que la interrumpa. Claro que la puedo enviar, pero ustedes me lo dejan presentar hoy para que sepan cómo se va a desarrollar. Gracias, Luisa. Las ciencias sociales, la teoría de las ciencias sociales según Emile Durkheim. Esa es la unidad que es debates metodológicos clásicos contemporáneos de las ciencias humanísticas sociales a partir de experiencias de socialización sociales. Esas tres unidades las vamos a ver concepto y evolución de la citro y la tercera unidad. Todo eso va de la mano. Cuando nosotros hablamos de teoría de las ciencias humanas, podemos decir qué son ciencias sociales y pudiésemos también entender qué es teoría de las ciencias humanas. Entonces podemos definir, si nosotros hablamos de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, es necesario tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta qué entendemos nosotros, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros como ciencias sociales? ¿Qué entendemos nosotros como ciencias humanas? ¿Será igual que nosotros podamos establecer la teoría de las ciencias como una rama, pero también pudiéramos hablar de las ciencias sociales? ¿Podemos entender entonces a las teorías de las ciencias como una forma de ciencias humanas? Entonces, han surgido términos o conceptos. Podríamos tomar en cuenta una definición general de ciencias humanas o ciencias del hombre o ciencia social o ciencia cultural. Todo ello refieren lo mismo. Todo ello refiere lo mismo. Que el objeto general es el estudio al ser humano y su comportamiento con otros individuos. El hombre es el protagonista del estudio y la investigación de aquellas disciplinas que se consideran parte de las ciencias sociales, de las ciencias humanas.
que tienen como propósito el conocimiento global del hombre en toda su extensión histórica y quizás geográfica. El ser humano es participante de una sociedad en la que cree, por supuesto, se desarrolla, se relaciona, aporta la enseñanza de una serie de valores para la creación, ¿sí?, de una sociedad estable y cohesionada, organizada, pluralista. Es necesario que podamos entender entonces las ciencias humanas y esa forma de entender una comunidad o de entender la sociedad determinada, esas tendencias laborales que hay, las tendencias de consumo, las actividades hasta delincuenciales, una moda, una costumbre, una norma moral, un principio jurídico, un rito, una creencia religiosa, el lenguaje, el precio, el salario, la devaluación, fenómenos sociales y que deben estar ahí, que ciencias sociales como la sociología nos ayuda a comprender los fenómenos como, por ejemplo, la migración, el crecimiento, poblacional, las guerras, el desarrollo económico, entre otros, debido a que estudia las relaciones humanas y sus instituciones. Nos ponemos a pensar, podemos entonces decir qué diversidad de condiciones tenemos sociales, variedad de características humanas que se manifiestan en diferentes, vamos a decir, estructuradas, culturales y sociedades que conforman el mundo, características que comparten los seres humanos a nivel personal y grupal, como género, raza, etnia, edad, religión, orientación sexual, discapacidad y muchos más. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es ser distintos? Porque somos distintos. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Qué es ser distintos? Bueno, vamos a compartir. Mis estimados doctorandos, bienvenidos. 58 doctorandos hay en línea. Muy Tener buenos días. una particularidad que no tienen otros, me dice aquí Carlos Borja, psicólogo orientador. Ajá. Yo, Bu- doctora Lira, Lisset Murcia, a ver. para mí ser distinto es tener puntos de vista diferentes y respetuosos ante los demás, teniendo como base algunas diferencias o algunas también algunas semejanzas, pero tener mi punto de vista en diferente tema. Exacto. Es tener diferencia de pensamiento solo. Sí, sí, señora. Ok. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Soleil Pardo. Soleil Qué, Pardo. qué gusto verla por este lado. Yo sí la veo muy Ok. bonita. Ay, Muchas gracias. gracias Gracias por a usted. estarnos acompañando en este trabajo tan importante y maravilloso que nos permite vislumbrar otros puntos de vista de los que nosotros tenemos, hablando de la diferencia. Es que cada ser humano es un mundo porque cada familia tiene. Digamos que hay unos valores compartidos, pero la vivencia y la convivencia y lo que uno aprende con su familia, con los círculos más cercanos, como los amigos, el municipio, todo lo que nos llega en las redes sociales, todo esto nos afecta de alguna u otra manera. Y ahí es donde uno ve que uno no es igual a todas las personas. Porque por decirle un ejemplo a su merced, ahorita trabajando con la comunidad en Vera, ayer tuvimos la oportunidad de ir al territorio, al Parque Nacional, y es allí donde uno ve que a pesar de, digamos, de toda la problemática que se ha presentado en Bogotá y de todas las posibles Ujú. soluciones que el gobierno ha encontrado, pues de que estas poblaciones que vienen del Chocó, de Risaralda, de Caldas,
pues estar abocadas aquí a la ciudad y ve uno a los niños pequeñitos como adultos grandes, como niños grandes que cuidan a otros pequeños. Entonces allí es donde pues se toca la fibra sensible de uno como maestro. Y yo veía que en el grupo de mis compañeros, pues algunos de pronto se acercaban, hablaban con los niños, otros trataban de hablar con los líderes. Entonces es allí donde vemos la diferencia. Pues siempre que veo a los pequeños, pues siempre me asombra de que un niño de 7 años cuida a su hermanito que tenga meses y los ven en el rol de padres. Entonces yo digo, pues yo no tuve, digamos, esa oportunidad de pronto de ponerme como en los zapatos de un niño, de pensar de que un niño en esa corta edad ya está asumiendo un rol de ese liderazgo de suplir a su mamá o a su papá en ese momento que no Pero están. ser distinto es llevar familiares. ¿Qué es ser distintos en cada sociedad? Sí, Buenos, buenos días. Gracias, Soleil, buenos por su días. aporte. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entendiendo ser distinto desde la parte biológica, desde que nacemos y desde que tenemos un pensamiento sentipensante diferente. También, sí, Ujú. que no es lo mismo, eh, siempre hay un cambio. Nos hace sentir distintos a los demás el, el ser el Ok. Cuando nosotros diferente. hablamos perdón, cuando nosotros hablamos de ser distintos, tú dices que cada sociedad tiene diferentes culturas. Eso entendí, ¿verdad que sí? Diferentes culturas. Claro, Ajá. Todo eso dice Sergio, que es el ser uno mismo auténtico, fortaleza de cada persona posee. Me dice aquí un frondari, no sé, no me Epa, uno identifica. puede escribir aquí. Ajá, claro. Eh, eh, Tenemos también presente en que ser distintos es para ubicarnos en la teoría de las ciencias humanas. ¿Qué podemos nosotros ver? Ajá, tenemos el ser distinto. Mira que Sergio nos decía, Soleil nos hablaba, ¿sí? Nos hablaba de familias distintas, o sea, ¿qué hay aquí? Sergio nos dice, bueno, es ser distinto porque cada sociedad desarrolla sus propias expresiones. Ser distinto me puede significar, como persona, ser distinto, ser único, ¿no? O como lo decía la profe Murcia, sí, Lisette, me decía, de pensamiento, también es ser distinto. Todo eso es importantísimo que nosotros podamos como distinguirlo también, porque la diversidad de condiciones sociales es la variedad de características humanas que se manifiesta en diferentes culturas, le decía hace rato, y sociedades que conforman el mundo, que son características que comparten los seres humanos a nivel personal, grupal, de género, raza, etnia, edad, religión, orientación sexual, discapacidad y más, le decía. Es una configuración de ser, dice María Salazar, del ser que es particular. El ser distintos, cada sociedad desarrolla sus propias expresiones y por lo tanto su propia cultura, las creencias, el arte, el derecho, las costumbres, las tradiciones. Estos son algunos aspectos en los que se refleja la diversidad. Diversidad humana contiene ser distinto. Esa diversidad humana contiene más personas representativas de diferentes culturas, razas, lenguas, géneros. Todas aquellas manifestaciones humanas de variedad y ruptura frente al sujeto y ruptura única a la sociedad unidimensional moderna. Eso es ser distintos de pensamiento, de ideologías. Si nosotros entendemos esto, ser distinto en pensamiento y cultura, sin olvidarnos de que hay leyes que nos rigen a nivel, nos dice aquí otra vez la profesora Lisette Murcia. Entonces, es importante que podemos pensar de experiencias de vida y de socialización, de experiencia de vida con sucesos que moldean la personalidad y sirven para aprender a enfrentar las situaciones de vida. Tenemos que ver esto, tipos o las clases o especiales, procesos. El ser humano aprende en el transcurso de la vida.
los elementos sociales y la integración de la estructura de su personalidad, la integración, la estructura bajo la influencia de experiencia, de sucesos, de agentes sociales. Y la familia es la primera escuela, pero la escuela es el primer nivel social, porque ahí tenemos conocimientos y valores. ¿O es mentira? ¿Mm? ¿Qué dicen? La escuela es el primer nivel social que tenemos. Sí, La de familia. acuerdo. Viviana Mancilla, quiero Eh, escuchar. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, sí pensaría eso. Realmente uno en la escuela encuentra diferentes personas. En este caso, digamos, como docentes encontramos un grupo diferente de personas que nos rodean y si nos vamos a los estudiantes como tal, de cierta manera, y entran a un aula de clase donde hay pensamientos, costumbres, etnias, cómo el chico se puede adaptar al sistema. ¿Cierto? Porque en la Sí, casa, señora. pues él está adaptado a lo que sus papás le dicen, su entorno familiar como tal, pero ya realmente dentro del aula de clase es donde él va a mirar cuáles son esos chicos que tienen los mismos valores o parecidos o los que realmente no los tienen en cuanto a valores, ¿no? Porque Sí, experiencias, señora. pensamientos, intereses, pues vamos a encontrar una diversidad de factores que sí, obviamente es el colegio, ese principal lugar donde ellos van a explorar Excelente. Entonces, lo que saben y cómo pueden ser sociales. ajá, se perdió la voz de Viviana. Bueno, entonces ahí tenemos que es importantísimo, porque la escuela es el primer nivel social donde encontramos conocimiento, pero también encontramos valores. Los medios de comunicación y la existencia de normas para la socialización, elementos que regulan para relacionarnos con el entorno y nos ubica en los diferentes grupos sociales. La socialización de las experiencias está ligada a la psicología de desarrollo. Necesitamos que eso lo podamos entender y que los seres humanos necesitan experiencias sociales para aprender su cultura y sobrevivir. Es así como lo que hemos hecho a través del lenguaje, de esta comunicación, entendiendo realmente esa parte humana, esa parte de cultura, de solidaridad y de sociedad, a través de las ciencias humanas. Es importante entonces que tomemos en cuenta una ciencia social importante que es la historia. Los hechos históricos es una ciencia humana, social. Los hechos históricos del pasado y el resultado de las investigaciones deben ser sometidos a un proceso de análisis. La historia nos ha servido a hacer interpretación, a hacer análisis, a hacer comparaciones siguiendo el método científico con el fin de obtener como resultado un conocimiento objetivo. Es fuerte. Igualmente la antropología, otra ciencia, que se dedica a estudiar el ser humano y su comportamiento y sus comportamientos dentro del contexto social. Analiza las conductas de los seres humanos a lo largo del tiempo, cómo evolucionan las culturas y cómo es su relación con el medio. De igual manera, toma en cuenta, entra en la investigación y análisis del ser humano, de todos los aspectos, quizás de todos los aspectos biológicos, ya sean biológicos o socioculturales. También tenemos la geografía como una ciencia social, como una ciencia humana, disciplina encargada del estudio de las características de la tierra, de los lugares, de los paisajes, de los territorios, de esas relaciones que deben existir con todos los aspectos de las sociedades que la habitan. En este aspecto, la ciencia social de la geografía se genera una división. Tenemos como la geografía física, estudio del medio, pero también tenemos la geografía humana.
La geografía humana que es el estudio de las sociedades y poblaciones. Qué interesante. Todas ellas debemos entenderla y cada estudiante es un mundo diferente. Nosotros ayudamos a potenciar sus costumbres, habilidades, me dice Murcia nuevamente. Entonces, ahí eso es necesario que lo podamos entender. Hay una ciencia importante, una ciencia social, que es la demografía, una ciencia social que mediante estudia las poblaciones humanas y su distribución. También los cambios poblacionales que se producen en un determinado espacio de tiempo o un determinado lugar como consecuencia de las migraciones. Mira la demografía. Y nosotros andamos en el mundo, en la sociedad, andamos en todo ese quehacer diario, andamos en todo ello y nosotros no incorporamos, nos olvidamos de toda esta ciencia, de todo esto que hay, nos dedicamos a nuestra vida rutinaria, normal. ¿Y qué ciencia, qué geografía? Bueno, o sea, qué bonito paisaje geográficamente, lo vemos, lo vivimos, lo disfrutamos. La antropología, evolución del hombre, pero lo entendemos como antropología. La ciencia social que estudia la conducta y el comportamiento humano, como es la psicología. Nosotros andamos en el mundo con todas ellas a diario, alguna, dos o tres de ellas. Solamente decimos, somos seres humanos, con virtudes y defectos. Eso lo decimos todos los días y a cada rato lo repetimos a muchos. Y conscientemente también nos lo decimos nosotros mismos. La psicología en relación con el ambiente físico y social, ese comportamiento humano en la relación con el ambiente físico y social, la psicología. Puede estudiar los comportamientos de un individuo concreto, pero también de un grupo humano, de una sociedad, con la finalidad, el comportamiento, la inteligencia, el aprendizaje, la sexualidad, que es un fenómeno, la percepción, la psicología es un campo muy amplio que puede ser dividido en ramas, por eso hablan de la psicología clínica, forense, la sexología, tenemos una rama importante también, o una ciencia humana que es la sexología, la lingüística, perdón, la lingüística. Es la ciencia social que se dedica al estudio de las lenguas o el lenguaje humano. Investiga sobre el origen, la evolución, la estructura, el idioma, nuestra lengua, el lenguaje, con el fin de conocer las leyes que rigen cada una de las lenguas. Pero no podemos dejar de dar a conocer o de explicar o de recordar que tenemos la etnología como disciplina. Etnología como disciplina social dentro de la antropología. Ella compara y estudia sistemáticamente las etnias y culturas de los pueblos antiguos y actuales en aspectos como la religión, las costumbres, la cultura, los sistemas políticos, económicos y la expresión simbólica de cada una de ellas. Mire, si nosotros estoy haciéndoles un recorrido de todas estas ciencias humanas, sociales. La economía es otra ciencia, es una ciencia social que se encarga de analizar el comportamiento de los hombres en el ámbito económico, el que más nosotros vivimos. Estudia los métodos también de producción de recursos, de la distribución, del consumo de bienes que nos afecta. Es un fenómeno que nos persuaden la moda, la propaganda, los medios de comunicación, todo ello. Y servicio por parte del ser humano. Yo estoy dando un recorrido y ustedes vayan anotando, vayan analizando, vayan creando interrogantes y ahorita las vamos a discutir. Importantísimo, la ciencia social como es la sociología,
que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades, que se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad y dentro del contexto, ya sea temporal, geográfico, cultural, definitivo, determinado y común entre los miembros de un grupo. Las ciencias sociales son las disciplinas que estudian los aspectos sociales y culturales del comportamiento humano, como la historia, la antropología, la economía, la geografía, la sociología, la demografía, la etnología, la ciencia política, la psicología, la lingüística, todo eso que les he nombrado. Pero existen ciencias formales, incluido el razonamiento lógico, ideas creadas con el intelecto, que son la matemática, la lógica, la estadística. Pero también tenemos ciencias naturales, ¿sí? Que son necesarias de observación y de experimentación sobre el objeto de estudio. Esas ciencias naturales tenemos la química, tenemos la biología, tenemos la astronomía, la física, la geología, pero tenemos las ciencias sociales que estudian al hombre como ser social. Son disciplinas, o sea, son disciplinas intelectuales que por medio del método como miembro de la sociedad sobre los grupos y sociedades que forman. Nosotros comenzamos por la historia como ciencia social, les decía yo hace rato, que se dedica al estudio de los acontecimientos del pasado, de la humanidad, empleando la historia sí, o la historiografía, vamos a decirlo mejor, como método y técnica. Y también describe y narra. Mira lo importante, creo que ustedes han hecho un recorrido mental ante todo eso. Se apunta a estructuras dinámicas y estructurales sociales. Me dice aquí un Fronsanzu, ¿qué se llama? Ya hice un recorrido. Ahora, ¿cómo ustedes pueden hacer un comentario de la educación a través de todas estas ciencias sociales? ¿Qué perfil docente? ¿Cuál es el privilegio de las producciones humanas para satisfacer las necesidades a través de sus dimensiones, tanto moral, cognitiva y estética? Y que le permite al docente, al maestro, al facilitador el desenvolvimiento del mundo educacional, en el mundo educacional, de forma objetiva, quizás con una tendencia de desarrollar una pedagogía acorde a su principio filosófico y estético. Bueno, hoy comenzamos la primera unidad y esta es. Se las presenté, se las expliqué, le hice el recorrido. Nos quedan unos cuantos minuticos para poder dar algunas conclusiones y cerrar el encuentro. Entonces, necesito que me opinen, que me interpreten, que esas interrogantes que ustedes puedan tener, todas estas ciencias sociales que yo les acabo de señalar. Cuéntenme, ¿cómo les pareció ese recorrido de ciencias sociales? Hola, Tengo, profe. Bueno, perdón, tengo 63 estudiantes. Espero que ya, bueno, no quiero decir con esto que la profesora Viviana Mancilla no hable, pero ya pudo interpretar, ya tenemos varios profesores que interpretan, entonces quiero escuchar otros y otras. Sin embargo, Viviana, bienvenida, cuénteme. no, profe, pues si quiere le damos la oportunidad a los otros chicos. No hay problema. Como usted quiera, pero bueno, aporte poquito y le damos oportunidad a otros chicos. Bueno, Gracias. profe, pues ya es como, no sé, yo lo analizaba y es como el aire, ¿no? Está ahí, lo respiramos, pero a veces no somos conscientes de él, ¿cierto? Y pienso que el estudio o el repaso que usted nos ha hecho ahorita es saber que todo eso está en nuestro contexto, pero no por uno, o sea, lo damos por hecho y sabemos que están ahí, nos sirven, utilizamos los datos, pero realmente
pues realmente no es como nuestro principal objetivo analizarlo. Ya que su merced nos hace la introducción por todo esto, pienso que se abre otro mundo, ¿sí? Que sabemos que está ahí y que lo podemos utilizar a nuestro favor con respecto a la educación. Ok, perfecto, Viviana. A ver, por ahí leí un mensaje de Borja. Él habla de algo imaginario. ¿Cómo nos gustaría compartir eso, Borja? Por favor. Bueno. Ya sí, es que no Ah, podía ok. hablar. Ah, ok. Vamos a escucharte. Bueno, pues siempre hemos escuchado y pensando en todo el tema de las ciencias humanas y sociales, ¿no? De si realmente el ser humano Ujú. es un ser social o con todo este boom de la tecnología nos ha llevado a darnos cuenta que realmente somos seres individuales y que cada vez la tecnología, a pesar de que es como la falacia de que estemos unidos, pero en realidad no seamos tan sociales como creíamos. Tú hablabas de algo de que somos sociales, pero que será que eso es imaginario? Sí, Ajá, pensando en toda la tecnología que nos ha individualizado mucho más. ajá. Eso lo ves tú así, Carlos, tener una particularidad que no tienen los otros, es ser distintos. Para mí Y no que ser igual a otros, soy única, original en las diferentes áreas de la vida, dice María Alcalá. Y Dari dice, buenos días, el ser uno mismo auténtico son fortalezas que cada persona posee. Pero me dice Silvana María Salazar, es una configuración del ser que es particular dependiendo de las vivencias, modos de vida, de pensar y actuar, además de la configuración biológica que se hace, que nos hace diferentes seres humanos irrepetibles y únicos. Para ser distinto, desafiar situaciones de la vida, el cómo lo asumimos, lo de manera lo sentimos. Sí, porque aprende, dice aquí, Silvana, ajá. Marcela Solano, yo considero que el primer fuente es la familia. Lisbeth Murcia, cada estudiante es un mundo diferente. Nosotros ayudamos a potenciar sus costumbres, habilidades. La sociología se apunta a sus estructuras dinámicas, sus estructuras sociales. Carlos Borja, el ser es un ser social, esto es imaginario. ¿Por qué te hacen la pregunta de que es imaginario? Eso me tiene así como pensando, sí, el ser humano es un ser social. Es un ser social porque establece todos los soportes empíricos, todos esos soportes por experiencia, y que él en el mundo, en ese camino investigativo y de descubrimiento, se apoya de teorías con el propósito de construir quizás estudios que sean interdisciplinarios, que vayan a las buenas teorías que generen el aporte o un sustento objetivo. Eso no es imaginario, es, es real. Quizás solo porque no lo, quizás porque no lo practicamos, pero tenemos que tener responsabilidad de los maestros, como maestros, ser consciente, construir, aquí me dice Augusto Prieto, construir conocimientos y saberes en el escenario de distintas disciplinas de las ciencias sociales. Adquirir conciencia de estas ciencias en el aula para que el quehacer pedagógico sea intencional y forjador de la cultura. Mira, es importante, o sea, él lo está diciendo en otras palabras, no es imaginario, hay que practicar, hay que practicarlo. Porque Carlos, Carlos también, no, Carlos Borges, Carlos González, me parecieron muy importantes los conceptos recibidos, pero nos llevan a darnos cuenta que las ciencias sociales, cómo funcionan en la sociedad, entender cómo funcionan en la sociedad, cómo se organizan las personas sociales, nos permiten conocer la historia, la cultura, la política, los problemas sociales, un papel de la sociedad. Mayer Andrea Castro Herrera dice eso. Mira la discusión bonita, esos mensajes que ustedes van analizando, van interpretando.
Y que además, si me falta alguno por leer, Magda Bejarano, ser diferente es pensar, es aceptarse a sí mismo, ser auténtico es conectar, aceptar a los demás con sus diferencias, tener un pensamiento divergente. Viviana Martínez, considero que los seres humanos sí somos esencialmente sociales, sin embargo, la lógica y las dinámicas del sistema económico, mire, este nivel doctoral me lleva a mí a descubrir, a pensar, a interpretar. No somos nada sin los otros. Eso me lo dice Viviana Martínez, Marcela. Los seres humanos somos sociales, necesitamos convivir, comunicarnos, formar vínculos con otros para desarrollarnos plenamente. Mire, estoy súper emocionada como docente, de verdad que sí, porque estas clases son así, estas son así, de dinámica, de pensamiento, de análisis rápido. Cada día se hace más evidente, dice Ezequiel Orjuela, que el ser humano es un ser social. Con el auge de las redes sociales se elevan voces que reclaman recuperar las actividades presenciales, desconectarse un rato letras y evidencia que somos seres sociales. Está bien. Y así sucesivamente, mira todos esos mensajes. 61 participantes, ya estamos terminando. Ahora sí, les dejé ese recorrido, esa posición para establecer su aporte empírico, de alguna forma, ese contexto de las comunidades en la práctica para el aprendizaje, en la construcción de una teoría, en la acción investigativa, conformando gradualmente la plataforma esa filosófica, científica, social de todas esas ciencias humanas. Bueno, hemos terminado por hoy la parte temática de contenido. Cindy Rodríguez dice que conocer las diferentes ramas de la ciencia nos implica el conocimiento para diseñar, crear proyectos, estén con nuestros estudiantes. Viviana Higuera Pineda, la diferencia nos obliga a respetar lo ajeno y a asumir responsabilidad hacia lo diverso. Bueno, gracias por estar ustedes aquí. Vamos a evaluar cómo les pareció el encuentro y de igual forma cómo les pareció la facilitadora. Nos veremos en 15 días en un segundo encuentro, con el favor de Dios. Vamos a evaluar el encuentro. Doctora, yo. Ah, Soleil. Segunda Ajá. Bueno, Lisset, segunda me Lisset. pareció muy interesante, doctora, y lo que yo pude hilar es que gracias a las ciencias sociales es como ese sustento que nosotros como ahorita doctorandos y doctoradas podemos tomar algunos de estos elementos para construir esa propuesta en esa tesis. Entonces es eh, como tomar esos principios de cada una de esas ciencias y las bondades que nos permite ese constructo para poder dar como una luz, una puertica, una ventana para las nuevas generaciones, porque cada uno de nosotros tenemos un aporte muy importante para de pronto también en esas mentes eh, ponernos a pensar qué es lo que su merced hace con este recorrido, eh, cómo podemos potencializar estas ciencias en los círculos en los que nosotros nos desenvolvemos y marcar la diferencia ahí a través de la metodología en el aula. Gracias, gracias, Soleil. De verdad que sí. Eso es. Porque aquí me dice Sergio Póveda, las ciencias sociales contribuyen a la participación de aprendizaje partiendo de las necesidades sociales son distintas también para el aprendizaje. Milena Montenegro, no hay mejor evidencia de que el ser humano es un ser social, que en un aula de clase todas las dinámicas que allí se dan día a día. Mil gracias. Doctora, un minutico para confirmar la actividad. Ah, no, ya. Y listo, muchas gracias. Aquí estamos comenzando. Bueno, entonces, ¿quién más evalúa el encuentro? ¿Cómo les fue o no? Díganme, para corregir, para Yo, mi fortalecer. doctora Lira, yo, Lisset, de nuevo. A ver, Lincés Murcia, cuénteme. Doctora, me pareció en la forma como tú llevas a que nosotros nos concentremos emocionalmente y participativamente en el encuentro.
ya que cuando hay una interacción así por medio dinámico, es más llamativo y hace que el aprendizaje sea más acorde y de pronto los conceptos sean más claros a nivel general. Entonces me sentí tranquila y me sentí muy participativa en esta sesión. Muchas gracias. Ah, bueno, gracias, Lisset, gracias, gracias. Para el próximo vamos a abrir todas las cámaras para conocernos, de verdad que sí. Doctora Lira, Yolima, cuénteme. días, doctora. Pues como siempre, agradecerle su disposición, que siento que su merced nos da mucha apertura a todo el tema eh, con respecto a lo que es el ser humano y me encanta la forma como su merced plantea esa inherencia, ese ser social, esas cosas que yo creo que con el tiempo, no sé por qué, pero hemos ido como dejando de lado. Entonces me gusta mucho la forma como su merced plantea la clase. Muchísimas gracias por la disposición y muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Gracias, Yolima, de verdad que sí, muchísimas gracias. Mira, Olga Mayit, me pareció interesante el hecho de que esta clase no tuviera apoyo visual, sino todo a través de audio, porque permite estar presentes en la clase. Gracias. La facilitadora ha sido muy clara en la temática trazada y me ayudó a comprender mejor este interesante tema. Me lo dice Ezequiel. El eje de proporcionar la reflexión es muy productiva, se mantiene la atención de los participantes. Gracias, doctora Lira. Eso me lo dijo Ezequiel Orjuela Betancourt. Gigi, doctora, un excelente encuentro, muy clara en las explicaciones, con mucha disposición y me gusta la participación que nos da. Gracias entonces a todos por este momento, que tengan un bendecido, me parece muy bueno, dice Dari, ya que nos permite observar lo positivo y lo negativo, nos lleva a replantearnos como docentes. Esa es la idea. Berek, gracias, profe, por su tiempo, por su explicación, todo y así, gracias, gracias, gracias. Bueno, que Dios me los bendiga, bendecido, nos vemos en 15 días con el favor de Dios y estén presentes de la plataforma con sus actividades para que comiencen a desarrollar inicio y entrega. No hay prórroga. Que Dios me los bendiga. Profe Lira, Bueno, profe, gracias a Dios. Edgar, cuénteme, Edgar Saletiel. A ver. gracias, profe. Buenos días. Estaba hace rato pues, tratando de participar, pero no me daba la opción acá en el computador. Ah, bueno, pero hágalo, tranquilo. Gracias, muy amable. Bueno, en primer lugar, pues para felicitarla por las orientaciones respecto a la actividad que se estaba desarrollando. Yo quería pues participar en la parte donde su merced nos hablaba de las diferencias de ser individuales, ¿sí? Esto nos manifiesta o no, o puede ser unos individuos de estilos de aprendizajes totalmente diferentes porque cada uno de nosotros somos un mundo, ¿sí? Y ese mundo tiene una forma tan diferente en los enfoques pedagógicos para adaptarlos y entenderlos en la diversidad de cada estudiante o de cada ser humano como lo somos nosotros. Y son culturas que tenemos y de esas tendencias a desarrollar. Muchas gracias, profe Lina. Excelente, excelente. Mira, Edgar, cuando esa cultura en desarrollo o todas ese de ser distinto o todo eso que nosotros llamamos que somos diferentes, no. Ahí estamos en esa toma de conciencia que tú señalas, ¿sí? Lo tenemos claro, lo tenemos preciso, por lo tanto, actúo. Esa es la verdad de ser distintos. Gracias, Edgar, Muchas gracias, gracias, Edgar, profe, por muy tu amable. aporte. De verdad que Profe gracias. Lira, ¿Quién será, Yolima? Cuénteme. doctora, es que estoy revisando la plataforma, qué pena con su merced, y no encuentro la actividad que hay que hacer. No es que yo no las he colocado todavía, ¿cómo la va a encontrar? Muchas gracias. Ok, gracias, profe, muy amable. Ok, Edgar. Bueno, mañana la va a encontrar Yolima. Que Dios me los bendiga, bendecido fin de semana. Gracias, gracias a todos por estar presentes. Esperemos que el próximo encuentro en 15 días también estén todos ustedes. Vamos a hacer un Gracias, trabajo profe. juntos. Entonces, Bueno, mi feliz niño, fin de semana. Bendiciones. feliz fin de semana. Chao, chao. Que Dios los bendiga.